Buenas tardes, chicos. Aquí estamos para presentar lo que es la última charla o la última clase del tema cheque. Ya hemos visto un poco de teoría, la semana pasada vimos algunos ejemplos prácticos y hoy vamos a terminar de charlar lo que son los límites en cuanto al monto, al importe de que se puede cobrar un cheque por ventanilla. Así que ya con eso la clase, el tema cheque ya estaría cerrado, ya hemos tenido entre 2 y 3 clases. La semana que viene estaríamos en condiciones de hacer algún primer trabajo práctico que va a ser obligatorio, ¿sí? Así que bueno, vamos a comenzar con la clase que antes de empezar o antes de delimitar cuáles son los topes, hay que recordar lo que se conoce como cobro por ventanilla. Y aquí en esta firmina se los aclaro. Es el proceso de ir al banco y cobrar un cheque yendo al mostrador y recibiendo el dinero del cajero humano. Es decir, ni más ni menos que ir al banco en persona, con el cheque en la mano, hacer la fila y llegar al mostrador del cajero humano y cobrarlo allí, sin necesidad de estar obligados a depositarlo en una cuenta para que se acredite y luego ir y cobrarlo por el mismo cajero o bien sacando la plata con una tarjeta de débito o transfiriéndole a un tercero. Es decir, eh, cobrar por ventanilla, o sea, que esté permitido el cobro por ventanilla es precisamente que tenemos el cheque, vamos y lo cobramos, así de sencillo. La única excepción, ustedes ya lo saben por lo que hemos venido viendo, son los cheques cruzados. Si el cheque está cruzado, es el único cheque que no va a poder ser cobrado por ventanilla bajo ningún punto de vista. Y ahí ya no interesa el monto, no importa si es de 10 pesos, de 1000, de 5, de 1 millón, no importa. Un cheque cruzado nunca va a poder ser cobrado independientemente de su importe. Bien, hecha esa aclaración, hacemos otra aclaración que eh, es la siguiente. También debe recordarse que la cuenta en la que está el dinero del titular de un cheque se denomina cuenta corriente. Lo digo de otra manera. El dueño de la chequera, el titular de la chequera, ¿sí? Eh, tiene su plata depositada en el banco y la tiene depositada en un producto, en una cuenta que se llama cuenta corriente. En clases más adelante vamos a hablar bien de los tipos de productos en donde se pueden depositar dinero. Está la caja de ahorro, está la cuenta corriente, está la cuenta corriente en pesos, está la cuenta corriente en dólares, también hay en euros. La plata puede estar depositada en forma de inversión, como podría ser un plazo fijo. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Pero les voy adelantando que cuando hay una chequera, siempre va a haber de atrás una cuenta corriente. ¿Sí? Ese es un error que no deben cometer jamás. Nunca vayan a asociar que una persona ha emitido un cheque y no tiene cuenta de corriente. O si le dicen que la caja de ahorro que está atrás de la cuenta de la chequera es la caja de ahorro número tal. Eso es imposible. En nuestro sistema bancario en Argentina, sí o sí, si hay una chequera es porque hay una cuenta corriente. Bien, aclarado eso, quiero que sepan también que la única manera de retirar dinero de una cuenta corriente es por intermedio de un cheque. Incluso yo acá les aclaro, estas cuentas corrientes solo admiten retiros de dinero por medio de cheque, incluso el titular de la cuenta. Es decir, incluso el dueño del dinero tiene que hacer un cheque para sacar su propio dinero. Parece una ridiculez, parece un absurdo, parece una complicación innecesaria, pero así es como funciona en definitiva. Es decir, supongamos que yo me abro una cuenta corriente en el banco. Deposito yo mi propio dinero para tenerlo guardado en el banco y poder operar con la chequera. Y de pronto, por algún motivo, yo necesito sacar algo de ese dinero que tengo depositado. Bueno, no puedo ir al banco yo, ni aún siendo el dueño de ese dinero, y pasar por la ventanilla y cobrarlo así como así, sino que debo hacerme un propio cheque a mí mismo. Por más que parezca una soncera, es como que yo me tengo que hacer un cheque a mí mismo, yo mismo firmarlo
yo mismo endosarlo y dárselo recién ahí al cajero para que el cajero me entregue mi dinero. Bien, entonces hechas estas dos aclaraciones, ya podemos pasar a explicar esto de los topes para retirar dinero con cheque. En base a lo anterior, se tienen distintos límites o topes para cobrar por día por ventanilla. ¿Qué les quiero decir? Siempre que se hable de tope o límite para retirar dinero con un cheque, estamos haciendo referencia a que se trata de la misma cuenta bancaria. ¿Qué quiere decir esto? Si yo recibo de una persona que tiene dos cuentas corrientes en el mismo banco, ¿sí? Por algún motivo tiene dos cuentas corrientes. Quizás esa persona quiere tener separado un dinero de otro porque responde a distintos negocios. Quizás esa persona tiene dos locales comerciales y la plata de un local la maneja en una cuenta corriente y no la quiere tener mezclada con la plata que ingresa al otro local y por ello tiene dos cuentas corrientes diferentes. Bueno, esa persona, como tiene dos cuentas corrientes diferentes, puede tener dos chequeras. Y si tiene dos chequeras, de atrás, ¿sí? Hay dos cuentas corrientes diferentes. Entonces, en ese caso, por más que yo reciba los cheques de la misma persona, pero si tienen de atrás como subyacente dos cuentas corrientes distintas, esto de los topes va a operar para cada una de ellas. Es decir, que las tengo que tratar de manera separada. Bien, ahora continúo leyendo en amarillo. Siempre haciendo referencia a una cuenta corriente determinada, ya que si la persona tiene más de una cuenta corriente en el mismo banco, habrá que tomar los límites para cada una de ellas. Es lo que les acabo de aclarar. ¿Bien? Sí, bien. Ahora tenemos que hacer una diferenciación para ver esto de los topes o límites de cobro diario. Si estamos hablando de que el que va a retirar dinero es el mismo titular de la cuenta, es una cosa, o bien si el que va a retirar dinero es alguien que recibió el cheque y no es el titular del dinero, la situación es otra. En el primer caso, volvamos al ejemplo, que yo mismo era el dueño de la plata y yo mismo, para sacar esa plata del banco, tenía que hacerme un cheque. Bueno, en ese caso no hay límite. En ese caso, el titular de la cuenta, si bien tiene que hacerse un cheque a sí mismo, no tiene ningún tipo de límite, es decir, que puede retirar todo el dinero que posea. Si tiene 100.000 pesos, puede hacerse un cheque por 100.000 pesos y retirarlo. Y si tiene 1.000.000 o los millones que fuese que tenga depositado en su cuenta bancaria, puede hacerse un cheque por ese importe y como él es el titular, se lo van a entregar. Es decir, él no tiene ningún tipo de tope. Ahora, ¿qué pasa si el que va a cobrar el cheque no es el dueño de la cuenta, sino que es un tercero? Puede ser un cliente, un proveedor, perdón, al que yo como titular le he dado un cheque para pagar mercadería que le compré. Bien, en ese caso, si el cheque no es del mismo titular, solo podrá cobrar por día el importe de hasta 50.000 pesos si va por ventanilla. ¿Sí? Ya sea que llegue a los 50.000 pesos con un solo cheque o valor o sumando varios cheques de importes menores hasta totalizar 50.000 pesos. Es decir que con un solo cheque o con más cheques que haya recibido esa persona, solo va a poder cobrar hasta 50.000 pesos por día. ¿Qué pasa? Si yo le doy más cheques o por un importe que supera los 50.000 pesos, esa persona sí o sí lo vas a tener que depositar en una cuenta, en su cuenta propia del banco con el que esa persona trabaje y la plata se le acreditará en su cuenta, sabiendo, y ustedes lo deben saber, que no es de manera instantánea. El tema de los cheques se depositan en un banco y se acreditan, si es del mismo banco, supongamos que el cheque que yo emito es de Banco Superville y se lo doy a un proveedor mío y él tiene una cuenta también en Banco Superville, es decir que el emisor y el receptor tienen cuentas en el mismo banco, en ese caso podemos tener suerte de que la acreditación sea en 24 horas. Y cuando se trata de cheques que son de distintos bancos, es decir, yo emito y
mi chequera es de Banco Superville, pero mi proveedor no tiene cuenta en el Banco Superville. Mi proveedor tiene cuenta en el Banco Nación. Él va y lo deposita en el Banco Nación en su cuenta y el pago que él va a recibir ya no va a ser a las 24 horas, sino que va a ser a las 48 horas con suerte. Si hay un fin de semana de por medio, los días inhábiles, en este caso sábado y domingo, no hay movimiento de cámara compensadora, que es la operatoria entre bancos que se compensan el pago y el cobro de los cheques a nivel interbancario, eso lo vamos a ver más adelante. Como eso no funciona, en ese caso hay que esperar todo el fin de semana para poder ver el dinero. Pero volviendo a este tema, repito, si el titular de la cuenta, perdón, si no es el titular de la cuenta el que va a retirar el dinero, puede cobrar solamente hasta 50.000 pesos por día por cuenta. Volvamos a lo del principio. Si yo recibía de distintas cuentas bancarias, es decir, cheques de distintas cuentas bancarias, por más que estuviesen en el mismo banco, el tope va a ser por cada una de ellas. Es decir, que yo podría tener 50.000 en un cheque de una cuenta y otros 50.000 de otra cuenta, la cuenta número 2. Bueno, en ese caso podría cobrar 100.000 pesos, pero por cuenta el tope es 50.000 en cada una de ellas. Bien, esto quiere decir, acá les pongo un ejemplo numérico, que si yo tengo un cheque de, por ejemplo, 52.000 pesos, vamos a suponer que alguien me pagó por dar unas clases, me pagó 52.000 pesos y me dio un cheque. En ese caso, yo no puedo cobrarlo por ventanilla, por lo que estoy diciendo. El tope por día es 50.000 y me han dado un cheque de 52. En ese caso, no lo puedo cobrar por ventanilla. Y le hago otra aclaración. Tampoco significa que me van a pagar 50.000 un día y que tendré que volver al otro día por los restantes 2.000. Los cheques se pagan completos, no se pagan fraccionados. Es decir, que si el tope es 50.000 y el cheque es superior, no va a haber manera de que yo lo cobre ese cheque por ventanilla. Sí o sí lo voy a tener que depositar en alguna de mis cuentas bancarias. Y si el cheque fuera de 50.001 pesos, es decir, me paso por un peso, ocurre exactamente lo mismo. Y ustedes me dirán, pero por un peso el cajero se lo debería pagar, no lo va a obligar a que lo deposite, no, está prohibido. Si se pasa por un peso, o por 2 o por 10, es decir, en cualquier caso que se pase de los 50.000, ese cheque ya no puede ser cobrado bajo ningún punto de vista en efectivo por ventanilla, sino que va a tener que ser depositado. En todo caso, lo que hay que tener las luces, uno mismo al recibir un cheque, fijarse el importe. O si sabemos que nos van a pagar con cheque y vemos que va a ser más de 50.000 pesos, quizás le podemos pedir al emisor de los cheques, a quien nos va a pagar, que nos divida el pago para no tener que depositarlo. Supongamos que fueran 52.000 pesos, yo le podría decir a esta persona, bueno, no me hagas un solo cheque de 52.000, haceme uno de 50, si voy y lo cobro por ventanilla, y al otro día voy y cobro los otros 2.000, pero no me obligás a tener que tener sí o sí una cuenta en el banco, y no me obligás a tener que depositarlo y esperar a que se acredite y que me cobren los gastos y las comisiones y los impuestos que se generan al depositar un cheque. Bien, ¿qué quiere decir? Siguiendo el ejemplo anterior, quiere decir que deberé depositar ese cheque de 52.000 pesos en una cuenta bancaria de la cual yo sea titular. Y si yo no tengo ninguna cuenta bancaria, tendré que ver si se lo puedo endosar a algún conocido, a algún amigo y que esa persona se lo deposite. Si no, tendré que buscar al emisor del cheque y pedirle que me haga cheques más chicos o que me lo reemplace o que me dé el dinero en efectivo. Pero en definitiva va a haber que buscarle la solución. Bien, una vez que se ha acreditado el importe del cheque y el dinero está disponible, podré retirarlo por ventanilla. Ahí sí, como yo soy cliente del banco en donde yo deposité mi propio cheque, el que me dieron,
yo puedo ir por ventanilla y con mi DNI, como yo soy el titular de la cuenta en donde la plata ya entró, puedo retirarlo, o también puedo ir por el cajero automático porque ya voy a tener la plata disponible y sacarlo con tarjeta de débito, se lo puedo transferir a un proveedor, puedo hacer un plazo fijo, puedo hacer lo que quiera porque la plata ya está en mi cuenta. Bien, y ahora algunos ejemplos, les dejo acá, son 5 o 6 ejemplos, más que nada para reforzar esto que estuvimos charlando, ¿sí? Ejemplo número 1, de acuerdo a los topes que yo he venido explicando. Tengo un cheque de 40.000. Bien, resolución. Puedo ir a cobrarlo o puedo ir a depositarlo. En este caso es indistinto porque el cheque es menor a 50.000. El tema es 50.000 pesos por día y por cuenta. Entonces, si tengo un solo cheque de 40.000, bueno, puedo ir y depositarlo porque por algún motivo puedo querer que esa plata esté depositada, ¿sí? Porque yo quizás desde mi cuenta bancaria pago los servicios, pago el seguro, pago la tarjeta de crédito, es decir, por algún motivo yo puedo querer que esté depositado. Pero si yo quisiera el dinero en efectivo y cobrarlo por ventanilla, también puedo hacerlo. O sea que si es menor a 50.000, tengo las dos posibilidades. Segundo, tengo un cheque de 55.000 pesos. Este es igual que el de 52.000 del caso de recién. Sí o sí debo depositarlo para su cobro. Excepto, ahí les aclaro yo, que se tratara del titular de la cuenta, que ya sabemos que no tiene ningún tope o límite. Pero bueno, acá estamos suponiendo que el que lo recibió no es el titular. Si el que lo recibió no es el titular de la cuenta, tiene sí o sí que depositarlo. No tiene ningún tipo de escapatoria. Ejemplo número 3. Tengo 3 cheques de 15.000 pesos cada uno. 15.000 por 3 nos da 45.000 pesos. Bien, ¿cuál es la resolución de esta situación? Puedo ir y cobrar los 3 cheques el mismo día, dado que no supera el tope de 50.000 pesos. Es decir, es una situación similar a esta. Es como tener uno de 40. Lo podés depositar o lo podés cobrar, es indistinto. ¿Por qué? Porque no llega a 50.000 pesos. ¿Sí? Entonces, tengo 3 de 15, no hay ningún tipo de impedimento para cobrarlos a los 3 el mismo día. A ver, volvemos. A ver si ahí se acomoda. Está medio pesado. A ver, vamos a mirar de vuelta. Compartir pantalla. Bien. Bueno, esos son los problemas a los que me refiero cuando uno está grabando. Ahí hubo un salto en la comunicación con internet, se cortó por un segundo el sistema con el que estoy grabando, que en este caso es Zoom, y por eso se produjo ese salto. Bueno, disculpen, estábamos aquí. 3 cheques de 15.000 cada uno, decimos que no había problema. Vamos al siguiente. Tengo 3 cheques de 25.000 cada uno. 25.000 por 3 nos da 75.000. Estamos superando los 50.000 pesos. En ese caso, la resolución es ir y cobrar 2 de los 3 cheques que van a estar totalizando 50.000 pesos y el siguiente o restante cheque, hacer lo siguiente, depositarlo o volver al día siguiente, ¿sí? Es decir que en ese caso las opciones son cobrar 2 en efectivo, hacerme de los 50.000 pesos y llevármelos y volver al otro día por los 25.000 restantes, o bien si no quiero volver al banco porque es tedioso, porque estamos en cuarentena o por el motivo que sea, entonces puedo cobrar 2 y depositar el siguiente y que ya va a quedarme la plata guardada en
mi caja de ahorro o en mi cuenta corriente. Siguiente ejemplo, tengo dos cheques, uno de 48.000 y otro de 2.001 pesos. Bien, 48.000 más 2.001 da 50.001 pesos. Estoy superando el tope de 50.000, entonces está claro que es como el ejemplo que venimos dando, me estoy excediendo de los 50.000. Puedo cobrar solo uno de ellos, ¿sí? En este caso, no hay una regla que diga que tengo que cobrar el mayor y dejar el más chico, o cobrar el más chico y dejarme el mayor, o cobrar el que tiene fecha más antigua y dejar el que tiene fecha más reciente, o que yo deba cobrar el que es diferido y no cobrar el que es cheque común. O sea, no hay ningún tipo de regla para ese tipo de situaciones. Yo tengo dos cheques y tengo derecho a cobrar los dos, pero tengo una restricción, el importe. En ese caso yo tengo que elegir. Puedo cobrar el de 48 y volver al otro día por el de 2.000, o cobrar el de 48 y depositar el de 2.000, o viceversa, ¿sí? Bien, siguiente ejemplo. Tengo dos cheques, uno de 48.000 y otro de 40.000, pero de distintas cuentas corrientes. Es decir, me los dio la misma persona, pero tiene dos cuentas corrientes, ¿sí? Si sumamos entre los dos cheques, ¿sí? Supero los 50.000 pesos, pero no voy a tener problema en cobrarlo, dado que los topes son por persona y por cuenta, que quiere decir que como son cuentas separadas, ninguno de los dos cheques supera los 50.000 pesos. Y cuando digo por persona, me estoy refiriendo a que cada persona tiene ese tope. Es decir, que si el dueño de una cuenta, el titular de una cuenta, le da cheques a muchas personas y en total de los cheques superan los 50.000 pesos, no hay problema. El tope no es para eso. El titular de una cuenta le puede pagar a cuantas personas quiera, siempre y cuando tenga plata, por supuesto, pero el tope de estos 50.000 pesos es para cada cobrador en este caso. Bien. Ejemplo número 7. Tengo 50 cheques de 1.000 pesos cada uno. Pareciera una soncera, pero podría darse el caso. No sé, habría que ver por qué situación he recibido 50 cheques de 1.000 pesos de la misma cuenta. Quizás pueda tratarse de alguien que cobra por comisiones o que cobra por negocios cerrados, o por facturas emitidas, y de pronto la empresa, por una cuestión administrativa, emite 50 cheques y son todos iguales, son todos de 1.000 pesos. Bien, 50 cheques por 1.000 pesos me da 50.000 pesos. Como no estoy superando el tope de 50.000 pesos, a pesar de que me han emitido una chequera completa, las chequeras son de 50 cheques, son de 30, de 50 cheques, hay chequeras también de 100, pero en general son chequeras de 50. En este caso le han emitido una chequera completa a la misma persona. ¿Hay restricción? No, no hay ninguna, y puede ir con los 50 cheques y endosarle los 50 cheques ahí delante del cajero y deberán hacerle el pago de los 50 cheques de 1.000 pesos cada uno. ¿Bien? Bueno, ahí terminó este micro repaso de lo que es el tema cheque. Así que, bueno, disculpen ahí el corte que tuvimos al medio. Espero que les sirva estos ejemplos con aclaraciones. Les reitero que pueden hacer las consultas que quieran por el grupo. Vamos a tratar de hacer el martes, ¿sí?, en la tarde, una clase de consulta en vivo. No es obligatorio, quizás algunos trabajan o tienen otros compromisos los martes por la tarde, no se preocupen bajo ningún punto de vista, y la clase queda grabada. Así que quien no puede conectarse en vivo, la puede ver más tarde, la puede ver el otro día, la puede ver cuando quiera porque le queda. Así que bueno, la clase del jueves que viene va a ser un trabajo práctico
se va a hacer en el horario de cursado, es decir que va a ser el jueves a las 10 de la mañana, deben realizar todos el examen. Yo voy a subir el examen, como hace ahí a la plataforma, y lo van a tener que hacer todos dentro del horario de 10 a 12. Esto es como si fuera un examen presencial. Quien no pueda hacerlo en ese horario deberá escribirme por privado, ¿sí? Y vamos a coordinar para el día, para cuando pueda el alumno hacer el recuperatorio, ¿sí? Pero tiene, ¿cómo se llama? La calidad de obligatorio y calidad evaluativa. Con lo cual, más o menos para que sepan los temas que van a entrar, puede haber algo de la introducción, ¿sí? De las funciones del Banco Central, eso sería más que nada teoría. De eso se dio material y se dio una clase, y el resto va a ser el eje, los cheques. Así que a repasar: cheque común, cheque diferido, y luego las variantes, habíamos dicho: cheque al portador, cheque nominativo, cheque no a la orden, cheque cruzado. Recuerden lo que era el endoso y la cantidad de veces que se podía endosar cada uno de los tipos de cheque, y esto que hemos visto en esta pequeña clase de los topes para el cobro de un cheque. Así que bueno, los voy dejando, y espero cualquier tipo de consulta por el grupo, ¿sí? Así que bueno, hasta luego, chicos.